Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta serie de tutoriales orientados al Ironhack. En este primer video vamos a hablar sobre JavaScript y jQuery. La idea es hacer un ejemplo de cómo obtener información, cómo solicitar información a través de una petición Ajax, pero utilizando jQuery, y mostrar esa información en la pantalla. Nos vamos a valer de este HTML que ya tenemos aquí previamente hecho. Es básicamente una tabla en HTML, como lo pueden ver aquí, no es nada del otro mundo, y un par de botoncitos. Estamos utilizando Bootstrap porque más adelante vamos también a poner un mapa de Google Maps y vamos a poner unas funciones ahí de unas gráficas de D3.js. Entonces pues necesitamos, digamos, que tener esa facilidad para manejar todo lo que es el canvas. Sin embargo, pues ya eso lo debieron haber visto la semana pasada, entonces no voy a hacer mucho hincapié en ello. Lo que tenemos básicamente es una página como esta de aquí. Solo tenemos una tablita bien chiquita, dos botones que son los que vamos a utilizar para ejecutar las funciones y nada más. ¿Qué información vamos a obtener? Vamos a obtener la cantidad de millones de toneladas métricas de CO2 producidas por cada uno de los estados de Estados Unidos, nada más. Entonces vamos a mostrar el estado, el nombre del estado y la cantidad de toneladas métricas. La información la vamos a obtener de aquí. Esta es la página de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Es una página gubernamental. Ellos tienen su propia API y su propia forma de acceder a la información. Pero pues esta no va a ser la que ustedes van a tener que usar en el Ironhack. Sin embargo, es muy similar a lo que van a tener que hacer. Aparte de eso, pues vamos a usar jQuery. Entonces jQuery pues es una librería de JavaScript que nos permite hacer las cosas eh, más sencillas, de una forma más fácil, con una sintaxis un poco más sencilla, más simple, más corta. Pero, o sea, literalmente este es el lema de ellos: escribe menos, haz más. Entonces, pues es lo único para los que nos sirve JavaScript, básicamente. Vamos a utilizar el CDN, que simplemente es linkear el JavaScript, el paquete de JavaScript pues obteniéndolo desde internet, no como si lo tuviéramos local. Vamos a utilizar el Minified, que es la versión más chiquita posible para que la página cargue lo más rápido posible. Vamos a copiar todo este script y lo vamos a pegar en nuestro index como si lo estuviéramos linkeando un JavaScript normal. Aquí está, al final. Y justo después de esto vamos a linkear nuestro propio archivo JavaScript, que es un .js, nada del otro mundo. Muy bien, arranquemos. Lo primero que necesitamos hacer es importar, pues es solicitar la información, ¿no? Entonces para eso lo vamos a hacer mediante un get, que es la petición Ajax en este caso, porque es una API REST. Entonces esto lo vamos a hacer un get. Vamos a hacer una función general que reciba la URL y ejecute la función get. Y dentro de la función get vamos a hacer el handler para guardar lo que sea que nos revuelva esa función get. Perdón ahí por el camión. Entonces, ¿cómo se hacen funciones en JavaScript? Es bastante simple. Function, el nombre de la función, get data from URL, y de argumentos pues le vamos a pasar la URL. Como JavaScript es un lenguaje débilmente tipiado, no necesitamos especificar qué tipo es esa URL. Esa URL puede ser lo que sea, pero pues nosotros sabemos que es un string, una URL. Ahora, lo que nosotros vamos a recibir lo tenemos que almacenar en algún lado, ¿no? Entonces vamos a hacer una variable que se llame data, que va a ser a donde sea que llegue la información. Lo que sea que nos llegue lo vamos a guardar ahí. Y vamos a ejecutar la función get. Entonces, el signo pesos es el nombre de la variable global de jQuery. O sea, signo pesos igual a jQuery. Y lo que vamos a hacer es ejecutar una función de ese objeto que se llama get. Esa función recibe dos parámetros: una URL, que es hacia donde va a ser la petición, y una función anónima, que es lo que va a hacer cuando esa función se termine de ejecutar. Aquí pues no sé, imprimamos algo, console.log. Esta es la forma en la que se imprimen cosas. Vamos a imprimir por ejemplo, request. No, imprimimos la URL a donde sea que queremos pedir. Vamos a imprimirle. Entonces aquí está mi URL, y ya. Esta función se ejecuta al momento que yo hago el get, no cuando recibo la respuesta. Esto es una función asíncrona. Entonces yo quiero saber cuándo hacer algo cuando eso llegue, ¿no? Cuando reciba respuesta. Entonces voy a hacer un punto don, que es cuando tengo un success, es decir, cuando la función salió bien y recibí lo que quería recibir. Aquí voy a meter otra función anónima como parámetro,
Eso es lo chévere de jQuery, ¿no? Es todo súper inmediato. Y aquí voy a hacer lo que quiera cuando haya éxito. Pero ¿qué pasa? A veces también pueden haber errores, ¿no? Entonces voy a hacer un fail, que es cuando falla, ¿no? Entonces aquí también le voy a mandar otra función y además esa función me va a recibir como parámetro un error, que es lo que sea que pudo haber salido mal. La forma de imprimir errores es haciendo un console.error en nuestra consola y le mandamos como argumento el error que recibimos. Y listo, sencillo, ¿no? Fácil. Ya está nuestra función para obtener información desde una URL genérica. Ahora, ¿qué pasa? Pues que yo quiero obtener la información de cada uno de los estados. Entonces, pues necesito una función que me permita pues pasar todas las URLs de todos los estados y pues llegar. Entonces, ¿qué pasa? El API la que estamos utilizando ahora mismo tiene digamos que un query o una petición base, que es esta que les acabo de poner aquí, y además de eso aquí ven que nos falta un argumento, que es el ID. El ID corresponde pues a una cadena de texto que identifica cada uno de los datasets a los que yo quiero acceder. Entonces, como son 50 datasets, pues yo lo que voy a hacer es un arreglo para iterar sobre ese arreglo y pedir todos los datasets. Pero ¿qué pasa? Que es que yo podría tener muchos arreglos, como por ejemplo un arreglo con todas las URLs y otro arreglo con toda la información que me llegue y otro arreglo con el nombre de los estados y así sucesivamente. O puedo hacer un objeto JSON, tener una llave que va a ser el ID de todos esos datasets y como valor voy a tener un arreglo de objetos en donde yo le puedo meter lo que sea, ese arreglo, y ese objeto es este mismo de aquí. Entonces tengo una variable que va a ser los IDs de todos los datasets. Esta es mi llave. Y además de eso, aquí en este arreglo tengo el nombre del estado y la posición de ese estado en lat long. No la vamos a utilizar en este momento, pues porque eso va para el video de Google Maps, pero pues de una vez se las pongo ahí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo obtener mi información y meterla dentro de este arreglo de una vez. De esa forma tengo todo ahí compacto, metido y sin ningún problema. Sin embargo, cuando vayamos a hacer nuestra función para actualizar todos nuestros datasets, nos enfrentamos a un problema. ¿Qué pasa? Que la información que yo voy a recibir no contiene el nombre del dataset, del estado, perdón. Entonces yo no puedo identificar mi dataset a través del estado. Me toca a través de este ID. Esa es la razón por la cual el ID es la llave. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito iterar sobre esta llave para completar la URL. Entonces lo que voy a hacer es echarle mano a un objeto, a una función de JavaScript como tal, del estándar, para hacer otro arreglo con solo las llaves. Y cada vez que yo necesite hacer una petición o una identificación, simplemente itero sobre las llaves. Es un poco confuso, pero es una forma bastante eficiente de tratar la información. States. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es object, que es el objeto de JavaScript, y eso tiene una función que se llama keys. Y lo que me va a botar son todas las llaves del arreglo al que yo le pase, del objeto JSON que yo le pase. Entonces le voy a pasar mis series IDs. De esta forma, aquí en este objeto global yo ya tengo todas mis llaves, sin necesidad de definir otro objeto como tal. Y ahora lo que vamos a hacer es la función que nos va a actualizar todo eso. Entonces vamos a hacer un update all datasets. Esta función no me recibe nada, pues porque yo ya tengo todas pues, las variables globales. Las variables que necesito ya las tengo globales, entonces no tengo necesidad de pasarle esa información. Entonces aquí va a ser un for, pero eso va a ser un for of, no un for each ni un for in. ¿Cómo funciona el for of? El for of lo que dice es lo siguiente: para cada cosa, o sea, para cada state ID, yo tengo que crear una nueva variable. Para cada variable esta de del siguiente objeto JSON, que va a ser el que acabamos de declarar arriba. ¿Eso qué significa? Lo que esta función nos devuelve es otro JSON que aquí tiene un índice. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tiene el ID. Entonces yo le voy a decir, itéreme sobre cada uno de esos IDs de una vez, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es componer la URL. Entonces yo le voy a decir que la URL va a ser igual a la base del query, que es la que teníamos arriba, más ese ID que yo tengo acá. Entonces ya tengo mi URL conformada y lo único que voy a hacer es llamar a la función general y hacer lo siguiente. Listo, ya tengo mis peticiones hechas. Ahora,
yo necesito guardar esa información en algún lado, ¿no? Entonces aquí cuando llegue el success, lo que yo voy a hacer es guardar esa información que me llega acá. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé exactamente cómo me va a llegar esa información. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a echarle mano otra vez a jQuery para ejecutar una función que se llama document. Cuando yo hago esto, él me retorna la referencia del DOM. Y esa referencia del DOM tiene otra función que se llama ready. Eso significa que cuando el DOM se termine de cargar, se va a ejecutar lo que sea que yo le ponga en esta función anónima de aquí adentro. Eso es bien chévere porque esto me garantiza que es que cuando yo haga referencia a algún objeto que ya está allá en el DOM, pues yo sé que existe, por lo tanto sé que va a funcionar. Entonces aquí ¿qué voy a hacer? Voy a obtener la referencia nuevamente con jQuery del botón que me va a actualizar la información, que tiene este ID, get data button. Entonces yo le pego el ID aquí, signo pesos antes, pues porque es un ID. Si fuese una clase en vez de un ID le pondría un punto. Y lo bacano de esto es lo que viene ahora. Esto tiene una cosa que se llama .on. Este método me permite capturar eventos. Y yo le voy a decir en cuál evento, en el click. ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar la siguiente función, update datasets. Normalmente si estuviéramos trabajando en algún otro lenguaje de programación le pondríamos los dos paréntesis, pero aquí no. Si nosotros hacemos eso, él ejecuta la función inmediatamente, no cuando yo le dé el clic. Él simplemente la va a ejecutar y cuando se ejecute la función .ready. Lo que yo quiero es que se ejecute cada vez que yo le doy clic, entonces yo simplemente le paso la referencia de la función. Ahora vamos a imprimir aquí, cuando dice done, vamos a imprimir console.log y vamos a imprimir data, que es lo que se supone que nos tuvo que haber llegado. Entonces vámonos rápidamente aquí, vamos a recargar esto y le vamos a dar get data. Ahora, como ven, aquí me está imprimiendo la dirección a la que yo le estoy haciendo el request y seguido me imprime lo que sea que nos llegó. Entonces esto es lo que nos llega, es un objeto JSON que tiene un montón de cosas que yo realmente no quiero tener guardadas. Entonces a lo que yo le quiero parar bolas es a esto que dice response JSON. Y ese response JSON tiene un request que me trae la información de lo que sea que pedí. Me dice, lo que usted pidió fue una serie. Eso tiene que ver con la forma en la que ellos definieron el API. Y el ID de esa serie es este de aquí. Esa es la forma de identificarlo. Como ven, por eso esa es la llave. Ahora aquí tenemos la información neta. Entonces nos dice, esa serie, aquí está la descripción, la geografía y un pocotón de cosas a las que realmente no le queremos parar bolas justo ahora. Le queremos parar bolas es a esto que dice data. Esta data es un array que en su primera casilla tiene el año y en la segunda casilla tiene la cantidad de CO2 producido. Esto es lo que yo quiero almacenar. ¿Y cómo accedo a esto? Bueno, es un poco extraño, pero yo puedo acceder a eso de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es decir, quiero guardar en mi arreglo de allá arriba algo particular. Entonces, para saber en qué casilla lo quiero guardar, necesito este ID, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que lo pusimos de llave. Entonces le voy a decir data, que es lo que me llegó, punto response JSON, que fue lo que vimos aquí. Y después le damos series ID. Entonces, si yo le doy series ID, ese punto response JSON, como ustedes ven, aquí está response JSONs punto series ID. Y aquí ya ven que me está guardando es esto, ¿no? Chévere, ¿no? Ah, bueno, no. Nos faltó el ¿qué? Nos faltó el request aquí. Response JSON punto request punto series ID. Entonces ya puedo acceder, ya sé en qué casilla quiero guardar la información. Entonces le voy a decir que esa casilla punto push. El método push lo que va a hacer es agregar en la última posición de mi arreglo la información que yo le vaya a pasar como argumento. ¿Y qué información le va a pasar como argumento? Entonces data nuevamente punto response JSON punto series, que era el otro parámetro, y le voy a pasar en la posición 0 la información. Ahora, ¿por qué series en la posición 0? Pues entonces vamos a vernos nuevamente nuestra respuesta. Entonces decía, series es este, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que esto es un arreglo, y es un arreglo de todas estas cosas.
La posición 0 es esta, es este objeto y trae toda esta información. Pero aquí hay otras cosas. ¿Sí ven? Aquí hay un response. Perdón, aquí hay otra. Aquí hay otra. Lo que pasa es que estas cosas de las funciones, básicamente. Y eso no lo queremos. Simplemente queremos la información que llega en este arreglo. Esto es un arreglo que tiene una posición y en su posición 0 trae todo esto. Y los otros simplemente queremos acceder a la información, al data. Entonces, por eso lo ponemos con esa dirección. De esta forma ya tenemos toda nuestra información guardada. Chévere, ¿no? Ya esto no lo necesitamos imprimir, vamos a comentarlo. Y ya tenemos toda nuestra información puesta. Ahora, ¿qué sigue? Sigue actualizar la tabla. Entonces, ¿cómo actualizamos la tabla? Pues con otra función. Y lo que vamos a hacer con esa función es simplemente acceder, iterar sobre esto otra vez y volver a... e inyectar HTML en nuestra tabla. Entonces, una nueva función que se va a llamar update table. Table. Ignoremos eso. Ahora, para eso necesito la referencia a mi tabla, ¿no? Entonces, table reference. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a obtener la referencia del body de la tabla. Entonces, vamos a usar jQuery nuevamente. Eso es un ID y se llama aquí main table body. Vale, ya está. Y aparte de eso, esto nos va a devolver un arreglo y nosotros queremos acceder a la posición 0 de ese arreglo. Esa es la ¿qué es la posición 0? Las filas del cuerpo. Ahora, aparte de eso, necesitamos una serie de variables auxiliares que van a ser la nueva fila que vayamos a agregar, so new row. Aparte de eso, necesitamos una celda que va a ser la del CO2, entonces CO2 amount. Y otra celda que va a ser la del estado. Entonces, de esta forma podemos declarar múltiples variables en JavaScript. Ahora, disculpe por el ruido nuevamente. Vamos a hacer el mismo for of de la vez pasada. Es un for. Aquí le ponemos var state id, que esté dentro de los IDs. Y le vamos a decir lo siguiente, que es donde se pone buena la cosa. A la nueva fila le vamos a dar la referencia de la última fila que tiene la tabla. Entonces le damos table reference punto. Le vamos a decir que vamos a ejecutar un método que se llama insert row. Y ese método recibe como parámetro el índice de en donde queremos guardar nuestra nueva fila. Entonces le vamos a decir que para la tabla, la referencia que tenemos, para las filas de esa referencia, el tamaño, es decir, la última posición. Entonces eso lo que nos va a hacer es darnos la referencia de la nueva fila que nosotros queremos insertar en la última posición de la tabla. Vamos a hacer algo con las celdas, y es que le vamos a decir que a esa nueva fila que acabamos de crear le vamos a crear una nueva celda. Entonces le vamos a decir insert cell. Y además de eso le pasamos a este método del índice en donde queremos que esa celda quede. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la celda de CO2. Entonces decimos nueva fila punto agrega insert cell, y esta va a estar en el índice 1. También lo podemos dejar sin índice y él automáticamente las va a meter en el último índice posible, en el último del arreglo. Ahora vamos a modificar el HTML de esas celdas. Entonces le vamos a dar state.inner HTML. Esto significa que le vamos a modificar el HTML que va a ser interpretado a ese objeto. Aquí, entre comillas, podríamos incluso meter HTML plano. Yo podría meter, por ejemplo, un H1. Un H1, es decir, como hola mundo, y cerrar mi H1. Y en la tabla se me insertaría un título H1. Pero pues yo no quiero insertar un título H1, ¿no? Pues quiero insertar es el nombre del estado. Entonces, el nombre del estado está guardado aquí porque ya lo obtuvimos previamente. Perdonen el ruido nuevamente. Y vamos a acceder a él de la siguiente forma. Nos vamos a nuestro super arreglo con toda la información que tenemos ahí guardada. Pues accedemos a la posición del state ID, que es el que estamos en ese ciclo de la iteración. Y como ese arreglo tiene
tiene en la primera casilla el año, perdón, en la primera casilla del arreglo de arriba tiene, no es a este al que estamos accediendo, es a este al que estamos accediendo. Y como ese en esta primera casilla es el que es el nombre del estado, pues simplemente le tenemos que poner aquí 0. Para el otro arreglo, para la otra celda, perdón, la de CO2, ya no es tan sencillo acceder. ¿Por qué? Pues porque tenemos que acceder a un montón de arreglos anidados que están por allá. Se van a dar cuenta. Entonces, también vamos a acceder a ese mismo estado. Y además de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder a la tercera casilla del arreglo, porque está, la primera es el nombre del estado, la siguiente es la posición y la tercera, aquí va a venir una nueva que va a ser la información que recibimos de nuestra request, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a poner es la tercera posición, pues que corresponde al índice 2. Después de eso vamos a acceder a la primera posición de este arreglo. O sea, acá ya estamos en este arreglo. Cuando decimos 2 estamos aquí y vamos a acceder a esta primera que corresponde al año 2014. Entonces vamos a ponerle aquí 0. Y además de eso vamos a acceder a la cantidad de CO2, es decir, a este pedazo de acá, es decir, a la posición 1. Entonces le damos aquí 1. Y ya está. Eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí. Vamos a obtener la referencia del otro botón, que es esta de aquí, Update Table Button. Oh, no, me faltó el numeral. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. On, click, coma. Y le vamos a pasar la otra función, update table. Update table. Y bueno, crucemos los dedos a ver si esto funciona. Vamos a recargar nuestra página, vamos a obtener nuestra información. Aquí están todas las que acabamos de pedir y luego vamos a de nuestra tabla. Y voilà, ya tenemos todos los estados con sus correspondientes cantidades de CO2 que producen en el año 2014. Como dato curioso, la que más produce es Texas con 641 millones de toneladas métricas de CO2 en el año 2014. Bueno, eso fue todo por este video. En el siguiente video hablaremos sobre D3.js. Y nada, nos vemos en la próxima.